Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Hay un planteamiento interesante que es la vocación, el llamado. Y el llamado no es algo puntual en donde, bueno, vas a hacer esto y ya no necesitas estar atento a otras indicaciones. El llamado es una continua atención a lo que Dios nos va marcando. Nosotros tenemos aspectos muy interesantes que nos permiten poder responder. Tenemos libertad, tenemos voluntad y tenemos entendimiento o inteligencia. Estos son atributos que nos hacen semejantes a Dios. Y Dios, en su infinita sabiduría, nos llama a todos. Todos tenemos el mismo llamado. Y el llamado es la santidad, la vida eterna. En este llamado, pues hay formas de responder. Vamos a suponer que una persona siente el llamado a la vida religiosa, pero dice, pues no, mejor me caso. Dios no se enoja, Dios es libre, Dios nos da esa libertad para que escojamos. Nada más que en la vida que nosotros escojamos, tenemos la misma misión: escuchar desde la vocación que yo escogí libremente, porque los que se casaron, pues es un requisito, que nadie los force, que nadie los force. Por eso cuando se casan, han venido aquí por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los force. Sí, Padre. O cuando viene un niño en camino, no, pues se casan por el niño. No, no es saludable. No es saludable que se casen por una criatura. O sea, tiene que ser en esa libertad. Claro, hay que ver el caso y cada situación, pero en esa libertad también el sacerdote, la religiosa, pues tiene una libertad para escoger y decir, pues yo escogí esto y me mantengo. Y en esa búsqueda yo tengo que estar manteniendo una escucha, ¿sí? Es interesante porque en la primera lectura Pablo refiere algo muy interesante que nuestros hermanos protestantes utilizan mucho para hacernos creer que es tan sencillo como eso. Basta con que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para poder salvarse. Pues con que lo diga eso, entonces solo la fe basta. Es un planteamiento de los cristianos, de los protestantes. Solo la fe basta. Pero si entendemos y lo que hemos aprendido ya que es la fe lo podemos definir de varias maneras. Primero, la fe es un don. ¿Qué quiere decir? Que si Dios me pide algo, yo por mis solas fuerzas no puedo responder. Entonces Dios me da un regalo y ese regalo se llama fe. Lo recibo en mi bautizo. Pero es un regalo que tengo que abrir y que tengo que usar. Yo lo comparo como cuando se te regala un aparato, un carro, una computadora, pero nunca lo prendes.
Está ahí guardado, nunca lo usas. La fe es un don que recibimos y que tengo que desarrollar y que tengo que aprender a usar. Y dice Pablo que la fe viene de la escucha, o sea, de la predicación. Entonces, una de las cosas que también hemos aprendido es, una de las partes importantes de la oración es aprender a escuchar. Y ahí es donde viene el llamado. En la medida que yo escucho, es en la medida que puedo responder. Necesito responder a ese llamado. En ese planteamiento, vemos entonces que la fe es un don. La fe viene de la escucha. Es cuando empiezo a abrir mi regalo. Y la fe viene de la obediencia a lo que se nos está diciendo. ¿Sí? Porque uno puede decir que cree en Jesús, pero no lo obedece. ¿Sí? Esto es interesante porque podemos creer en un médico, tenerle fe a un médico. Y el médico nos va a decir, tómate esto. Y porque tienes fe en el médico le vas a hacer caso, pero le tienes fe en un área. Vas con el mecánico y le dices, su carro necesita esto. Y tú le haces caso porque le tienes fe en esa área. Pero cuando decimos que creemos en Jesús es porque le voy a obedecer y porque voy a creer en Él. De lo que Él me está diciendo, yo le voy a creer y lo voy a obedecer. Entonces, la fe se traduce en obediencia. El que obedece a Dios no lo hace más que en esa confianza. No está claro, no siempre es fácil y no siempre es agradable. La fe es necesaria, pero tiene que ir acompañada de una obediencia. Entonces, no solamente basta con decir con los labios ni creer en el corazón. Tiene que ir acompañado, obviamente, esto está implícito, pero como que a veces no lo separa el protestantismo, ¿no? El hecho de, basta con que creas y ya serás salvo. No, pero el creer quiere decir que vives en la obediencia a Dios, ¿sí? Y la obediencia a Dios se traduce en los mandamientos, se traduce en las obras de misericordia, se traduce en una vida de oración, se traduce en el sacrificio y en el ofrecimiento diario por la obra de la salvación de las almas, que la ley suprema de la Iglesia Católica es la salvación de las almas. Todo lo que hace la Iglesia se traduce en salvar las almas. Que si vamos a hacer un apostolado, que si vamos a hacer un retiro para jóvenes y que están emocionados ahí haciendo y preparando, es para la salvación de las almas. Que si yo me caso, es para la salvación de las almas que Dios me ha encomendado. Que si yo voy a ser profesionista, es para la salvación de las almas que Dios me ha encomendado. O sea, ahí es donde estoy respondiendo a mi vocación. El camino yo lo escogí en cuanto a vocación humana, temporal, casado, soltero, profesionista, consagrado, sacerdote, cada uno en su función, pero se traduce en una obediencia. Entonces, la fe es un don, la fe viene de la escucha y de la obediencia, y la fe es una respuesta. Entonces, a los catequistas les he dado unas pequeñas pláticas, porque ni son clases. Les hablaba que es la revelación, el acto donde Dios se da a conocer al hombre para darnos a conocer quién es Él, quiénes somos nosotros y hacernos participar de su vida divina, o sea, de la salvación. Y esta vida divina, este plan de salvación, lo que yo tengo que hacer es fe. La respuesta a la revelación se traduce con fe. ¿Qué significa fe? Obediencia al proyecto de Dios. Por eso Pablo, cuando dice, basta que cada uno declare con su boca, parece sencillo, ¿no? Pero declararse cristiano en aquel tiempo era declarar su sentencia de muerte. Era declarar su sentencia de muerte, porque los cristianos estaban siendo perseguidos. Pablo mismo estaba preso y se le estaba acusando de cristiano o de seguidor de secta judía, porque nacieron de los judíos y entonces llamaban secta a estos seguidores del camino. Entonces Pablo decía, basta con que declares, y con que lo declares quiere decir, firma tu sentencia de persecución, firma tu sentencia de muerte, de sufrimiento.
Ahora podemos nosotros decir, soy cristiano, soy católico, y pues no hay ningún problema. No tacha que se burlen de ti, o que te vean como bicho raro, o que no des testimonio y te hagas tarugo. O sea, no seas realmente en eso. Por eso, cuando Pablo refiere, basta con que crean, que declares con tu boca que Jesús es el Señor y que creas en tu corazón. Ahora lo entendemos. ¿Qué es el corazón para el pueblo judío? El lugar de la voluntad. O sea, pongo mi voluntad al servicio de Dios, en la obediencia a Dios. Por eso, creer en mi corazón es creer desde mi voluntad, no desde el sentimiento, porque a veces nos cuesta trabajo y ya no, nos dicen, padre, es que estoy dudando en mi fe. A ver, ¿por qué dudas en tu fe, hijo mío? Es que ya no siento. Eso no es fe, eso es drama. Y mejor vete tú una taranovela, porque ahí es donde se ven los dramas. La fe no se siente. La fe es una respuesta aunque no sientas, aunque no entiendas, aunque incluso sea de dolor y de sufrimiento. La fe es una simple respuesta. Yo obedezco y hay formas de obediencia. Hay que empezar con lo básico. ¿Cuál es lo básico en la obediencia? Los mandamientos, las obras de misericordia, la vida sacramental, la vida de oración, obviamente la escucha de la palabra, los sacrificios. Si yo aprendo a leer y a obedecer esto, en la vida diaria, pues se van a dar circunstancias que a veces no son claras. Pero si estoy cumpliendo lo básico, será, entre comillas, más fácil poder ir leyendo lo que tengo que ir haciendo en cada aspecto. Porque si conozco lo básico, nada de lo que yo haga puede ir en contra de esto básico. O sea, nada de lo que yo haga, nada de lo que yo diga puede ir contrario a lo que Dios me está pidiendo. Por eso la escucha de la palabra nos ayuda a estar claros de si estoy o no estoy obedeciendo a Dios. O sea, si realmente tengo fe o no tengo fe. Hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad. Creer con el corazón. No nos perdamos otra vez. No hay que creer con el sentimiento. Hay que creer con la voluntad para alcanzar la santidad. La clave está ahí. Mi voluntad sometida a la voluntad divina. Y es como podía alcanzar la santidad. No hay otra forma. No hay otra forma. Incluso los mártires no fueron otras personas más que aquellos que se sometieron a la voluntad de Dios. Mantente firme en tu fe. No te rajes. No tengas miedo. Aunque te torturen, aunque te maten. La santidad, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad. Y se reafirma, dice, y declararlo con la boca, ¿sí? Para alcanzar la salvación. Santidad y salvación son dos caras de una misma moneda. No va una sin la otra. Son parte importante. Y aquí viene lo interesante, el fundamento, dice Pablo, citando un pasaje de la Escritura. Ninguno que crea en él quedará defraudado. Ahora se los voy a plantear de una manera interesante. Ahorita llegó el grupo que va a dar el retiro para los jóvenes. Se van a reunir. Y yo esperaba que me trajeran una pizza vegetariana. Y no me la trajeron. Estoy defraudado. ¿Por qué? Porque yo esperaba algo que no me iban a dar. Pero si yo sé lo que puedo esperar, pues obviamente no me voy a decepcionar. ¿Qué puedo esperar de Dios? Eso es lo interesante. ¿Qué esperas tú de Dios? Que te solucione tus problemas, que te quite el dolor, que te haga fácil el camino. Pues te vas a decepcionar. Pero si esperas de Dios que te ayude a caminar en los procesos de dolor, en los procesos de sacrificio, en los procesos de renuncia, para alcanzar la santidad, Dios no te va a defraudar. Dios no te defrauda.
Pero si esperamos algo que no sea eso, entonces no es que Dios te defraude, es que tú esperabas algo que Dios no te va a dar. Yo tengo fe en que Dios me va a sanar. Yo tengo fe en que Dios me va a ayudar en este problema económico. Yo tengo fe. Eso no es fe. Yo tengo fe en que lo que va a pasar, Dios me va a dar la gracia para saber caminar en ello. Eso es la fe. Ahí es donde debemos nosotros de ir creciendo. Ninguno que crea en Él quedará defraudado. Meditemos, vayamos un poquito hacia atrás. ¿Cuántas veces nos hemos sentido decepcionados de Dios? Y piensa en los momentos en que hasta han renegado de Dios. Iba a ser todo aquello que tú esperabas y que Dios no te iba a dar. Como ahorita, algunos de ustedes sabían que yo les iba a pedir pizza. A ver, David, ¿y por qué no? Tu deber es, o sea, leyerme, como diría la viejita, leyerme el pensamiento. Pues no. Y así muchas veces las decepciones en las relaciones, amistades, noviazgos, matrimonios, es que yo esperaba. Y muchas mujeres esperan cambiar a su marido y no lo logran cambiar, y ahí es donde viene la decepción, a menos que lo cambies por otro. Pero aún así, ese otro también te va a decepcionar. ¿Qué es lo que yo espero de Dios? Primero tengo que ver qué es lo que Dios me está ofreciendo. Y lo que me está ofreciendo es salvación o vida eterna y una cruz. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Tomar una cruz. Entonces, ¿qué expectativas tengo yo de Dios? Empezando por ahí. Y el problema es que a veces los padrecitos no nos predican lo que debemos de esperar de Dios. ¿Sí? Y luego me da risa y pena y vergüenza y coraje de que te pasan, haz esta oración y te va a ir muy bien, y pásalo a 7 personas o a 20 personas, y en el Facebook rondan esas estupideces. Y cuando me llegan a mí, yo nada más le digo, eso no va con nuestra fe. Ay, padre, es que yo no sabía. Entonces, ¿qué es lo que espero yo de Dios? Por eso muchos de nosotros nos sentimos o nos hemos sentido decepcionados de Dios, pero no es porque Dios falle, sino porque yo espero que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo. Si yo aprendiera qué es lo que Dios da, nunca me sentiría decepcionado. Entonces, creo que es un planteamiento que nos invita a ir creciendo. Y pues, con esto le voy a dejar un poquito porque ya se me acabó el tiempo, pero es suficiente para meditar un poco en este sentido. El Señor sabe que no puede haber fe si no hay predicación. Y lo dice mi querido Pablo. Dice, ahora bien, ¿cómo va? Bueno, dice más adelante, ninguno que crea en Él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judío y no judío. Aquí ya no es yo soy más, tú eres menos. Ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Sí, todo el que invoque, y hay un programa que tengo que se llama La Lección Divina. Y estoy tratando de compartirles qué es invocar al Espíritu Santo. La invocación es hacerlo presente, que ya lo tengo, o sea, como hacerlo presente o, como quien dice, darle la autoridad, porque yo se la quito a Dios cuando hago las cosas como quiero, porque quiero, cuando quiero y porque tengo ganas. Invocarlo es, Señor, pásale y toma tú el timón. Toma tú la dirección. Todo el que invocare a Dios, dice Pablo, todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por Él. Porque Él te va a llevar por los caminos necesarios para alcanzar la salvación. Pero no esperes un camino de rosas o no esperes un camino que sea el que tú quieres. Yo no quería ser cura.
Yo no pensaba ser cura. De verdad, no tenía ni la más leve idea de lo que era ser cura. Y pues me llevo por caminos y todavía no alcanzo a entender. Y me cuesta trabajo, mucho trabajo. Pero es parte de esto. Por eso, ¿y cómo van a invocar al Señor? O sea, ¿cómo van a dejar las personas que Dios los guíe si no le presentamos a este Dios? Si no conocemos a este Dios. Dice, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? Solamente aquel que cree es el que lo invoca. O sea, es el que lo deja. A veces, alguna vez, he pedido a alguno de los matrimonios que me acompañe a ver a algún enfermo. No me gusta que otro maneje, porque aparte que me mareo, como que para Cafre solamente yo. Y así como que me he subido con algunos y ay, me da miedo, mejor ya no saben que yo manejo. Sí, o sea, eso es invocar, dejar que Él tome la dirección. Pero solamente aquel que cree, aquel que confía. Hay personas que ya sé cómo manejan, y pues sí, me subo ahí y hasta todavía me voy echando un coyotín, porque tengo el don maravilloso de dormirme aún manejando. Entonces, puedo descansar, porque confío en la persona que va manejando. Otros así como que me traen como calafiero, y no más. Entonces esto es interesante. ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? Entonces, lo importante es invocarlo. Lo importante que es para ser salvados. Ahora, esta es la meta. Un escalón anterior es creer en Él, que es la fe. Ya les expliqué lo que es la fe. Y luego, ¿cómo viene la fe? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído de Él? Por eso yo les pido a la gente, sean misoadictos, oigan la misa, aunque el padrecito diga puras tarugadas, como yo comprenderé, ya la sola palabra te ayuda a crecer en esa fe. Entonces, si no han oído hablar de Él, ¿y cómo van a oír hablar de Él si no hay quien lo anuncie? O sea, la predicación. ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Los apóstoles. Todos somos enviados, todos los bautizados somos enviados. ¿Qué es lo que van a hacer estos jóvenes? Bueno, algunos ya no tan jóvenes, en este retiro de jóvenes. Pues son enviados por mí, son enviados, aunque fue idea de ellos, pero son enviados por mí. ¿Sí? ¿Sí me explico? Llegó Rey David, padre, es que mire nosotros, que hay un grupo de jóvenes, que mire, que... Y digo, pues como que ya no te queda a ti el grupo de jóvenes, David, pero bueno, ¿sí? Yo les dije, adelante. Entonces, en el momento en que yo les doy adelante, ya son enviados por mí. Me invitaron a celebrar una misa para doctores, graduación de médicos, nada más que es hasta allá por Tecate, y es en jueves. Está roncando el bebé, buen roncadito, hasta acá se oye la roncadita. Me invitaron a celebrar una misa el viernes para unos médicos que se gradúan, se titulan, y pues yo por mí encantado, pero si no me envían, pues no funciona. ¿Quién me puede enviar? El padre Rayito. Yo no puedo ir si él no me envía, aunque yo le pida permiso. No es que él me diga, quiero que, algunas veces sí me dice, quiero que vayas. Aquí no me dijo, quiero que vayas. Yo le pregunto, ¿puedo ir? ¿Le parece bien a usted? Si él me dice, adelante, ya soy enviado. Si me dice, nanáis, pues ya no soy enviado. Por eso, los hijos, si entendieran esto, cuando andan de rebeldes, rebuznando, pierden todo cuando no son enviados. El permiso, ay, pues ¿para qué? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Pues ya perdiste la bendición. Ya no es lo mismo. Las mujeres que, ay, no, pues yo a mi marido, no, pues yo no le aviso a mi marido, yo nada más ya me voy y ya. Ey, todo lo bueno que pudiste haber sido, no fuiste enviado, no fuiste enviada. También el marido,
con su pareja. ¿Sí entienden esto de ser enviados? Es tan sencillo y tan poderoso. Dice, ¿y cómo van a oír hablar de él si no hay quien los anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Aunque ustedes estén medio feos, se van a ver hermosos porque llevan la buena nueva. Fíjense, un mini retiro para los que van a dar el retiro. Lo importante de entender esta buena nueva. Dice, sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Y ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído. Pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Ojalá que este inicio de Adviento, con una reflexión sobre lo que es la fe, vamos a poner nuestras manos en un niño que viene a enseñarnos desde su nacimiento cómo caminar. O sea, entender la vida de Cristo es ir entendiendo nuestra vida espiritual o nuestro crecimiento espiritual. Desde el nacimiento o desde la humillación de Cristo para hacerse hombre hasta el momento de la coronación que acabamos de celebrar con Cristo Rey. O sea, el ciclo litúrgico, el año litúrgico es un crecimiento espiritual. Empecemos este Adviento meditando, ¿qué espero yo de Dios? Y te vas a dar cuenta que tenemos muchas expectativas. Si te das cuenta que no tienes una respuesta bien clara o no te conviene, mejor pregunta, cambia la pregunta después, ya que hayas analizado esto. ¿Qué espera Dios de ti? Y ahí